En los vastos y polvorientos paisajes del norte de México, donde la tierra es dura y la vida más aún, nació una figura que se convertiría en leyenda: José Doroteo Arango Arámbula. Corría el 5 de junio de 1878 en San Juan del Río, Durango, un lugar que vería crecer al hombre que el mundo conocería como Francisco Pancho Villa. Este es el relato de un bandolero que se alzó como general, de un campesino que desafió a los poderosos y de un héroe popular cuyo nombre sigue resonando en el corazón de México. Los orígenes de Doroteo Arango son tan complejos y matizados como la misma revolución que lo elevó. Existen varias versiones sobre su linaje y la adopción de su famoso seudónimo, Francisco Villa. Una de las más difundidas, y quizás la que mejor ilustra el espíritu de la época, nos transporta a 1894. Doroteo, un joven de apenas 16 años, trabajaba en la hacienda Sombreretillo. La tragedia golpeó su vida cuando uno de los hijos del hacendado, Laureano López Negrete, ultrajó a su hermana mayor. La respuesta de Doroteo fue rápida y brutal. Tomó un revólver y disparó contra el terrateniente. Este acto de venganza marcó el inicio de su vida como fugitivo. Huérfano y perseguido por la ley, Doroteo Arango se adentró en las escarpadas montañas de Durango, un refugio para aquellos que vivían al margen de la sociedad. Durante años sobrevivió en la clandestinidad, aprendiendo las duras lecciones de la vida en la sierra. Fue en este periodo cuando su camino se cruzó con una banda de bandidos, liderada por un hombre cuyo nombre también era Francisco Villa. Este encuentro sería determinante. El viejo Villa, herido de muerte en una refriega, legó el liderazgo de la banda a Doroteo, pidiéndole que adoptara su nombre como un símbolo de continuidad y respeto. Así, Doroteo Arango desapareció, y en su lugar emergió Francisco Villa, un nuevo líder con un propósito renovado. Otra versión sugiere que su verdadero padre fue Luis Fermán Gurrola, y que su madre, sirvienta del primero, no vio a su hijo reconocido. Fue bautizado por Agustín Arango, hijo natural de don Jesús Villa, de quien Doroteo adoptaría el apellido para hacerse llamar Francisco Villa. Una tercera hipótesis apunta a que Agustín Arango, padre de Doroteo, era hijo de Jesús Villa y una mujer de apellido Arango. Por razones desconocidas, Jesús Villa no le dio su apellido a Agustín, quien lo recibió de su madre. Finalmente, Doroteo Arango retomaría lo que su padre le decía que era su apellido legítimo, el de Villa, para ocultar su identidad. Más allá de las particularidades de su origen, lo cierto es que Francisco Villa se convirtió en un bandolero con un sentido de la justicia peculiar. Su accionar revolucionario se gestó en el norte de México, particularmente en Chihuahua. Allí, su ideal tomó forma: frenar el abuso de poder de los hacendados sobre los campesinos y derrocar a los grupos que detentaban el poder público. Su experiencia personal con la injusticia le dio una profunda empatía por los desposeídos. Villa y sus seguidores, conocidos como los villistas, comenzaron a expropiar las tierras de los grandes terratenientes para distribuirlas entre los campesinos y sus propios soldados. Se apoderaron de trenes que utilizaban no solo para el transporte de tropas y armamento, sino también para fines económicos. Como muchos otros generales revolucionarios, Villa incluso emitió su propio dinero fiduciario para financiar su causa, un testimonio de su ingenio y su autoridad en los territorios que controlaba. La Revolución Mexicana estalló en 1910, y Villa encontró en ella el escenario perfecto para canalizar su espíritu rebelde. Se unió a Francisco I. Madero en su lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz. Su liderazgo militar, su audacia en el campo de batalla y su carisma le valieron el respeto de sus hombres y el temor de sus enemigos. Rápidamente se convirtió en uno de los principales jefes de la revolución.
La División del Norte, la formidable fuerza militar que Villa comandó, se convirtió en una de las más temidas y efectivas del conflicto. La División del Norte, la formidable fuerza militar que Villa comandó, se convirtió en una de las más temidas y efectivas del conflicto. Con un profundo conocimiento del terreno y una estrategia audaz, Villa lideró a sus tropas en victorias legendarias. El estado de Chihuahua, con su vasto territorio, su riqueza mineral y su cercanía a los Estados Unidos, se convirtió en su principal bastión, proporcionándole cuantiosos recursos para su causa. Entre 1913 y 1914, Villa ejerció como gobernador provisional de Chihuahua, demostrando no solo sus dotes militares, sino también su capacidad administrativa y su visión social, implementando reformas en educación y justicia. Pero si hay un episodio que marcó un antes y un después en la trayectoria de Villa y en el curso de la Revolución, fue la batalla de Zacatecas en junio de 1914. Tras el asesinato de Francisco I. Madero, la Revolución Mexicana encontró un nuevo y odiado enemigo: Victoriano Huerta, el general que había traicionado la causa y usurpado el poder. Para derrocarlo, un solo objetivo se fijó en la mente de los revolucionarios: tomar la ciudad de Zacatecas. Zacatecas no era cualquier ciudad, era una fortaleza natural, rodeada de cerros y convertida en el bastión del ejército federal. Quien controlara Zacatecas controlaría el avance hacia la Ciudad de México. Era la llave de la victoria o la derrota. En este escenario de alta tensión, la figura de Francisco Villa, el Centauro del Norte, ya era legendaria. Su División del Norte era la fuerza militar más poderosa y temida de la Revolución. Sin embargo, su popularidad y autonomía generaban recelo en el primer jefe del movimiento, Venustiano Carranza. Temiendo que el poder de Villa creciera demasiado, Carranza le dio una orden directa: marchar hacia otra plaza, Saltillo, y dejar que otro general tomara Zacatecas. Pero Villa, un estratega nato, sabía que el destino de la revolución se jugaba allí. Desobedecer a Carranza era un riesgo enorme, una insubordinación que podría fracturar el movimiento. Pero no tomar Zacatecas era para él condenar la lucha al fracaso. Villa tomó su decisión: marcharía sobre Zacatecas. El 23 de junio de 1914, el cielo de Zacatecas se oscureció con el humo de la pólvora. Cerca de 20.000 hombres de la División del Norte iniciaron un ataque coordinado y brutal. La estrategia de Villa fue una obra maestra de la guerra moderna. Colocó su poderosa artillería en las cimas de los cerros, la Bufa y el Grillo, desde donde sus cañones martillaron sin piedad las posiciones federales. La infantería villista, valiente y disciplinada, avanzaba en oleadas imparables, desmantelando las defensas una por una bajo el fuego de cobertura. La batalla fue una carnicería, un infierno de balas y explosiones que duró todo el día. Al caer la tarde, entre el polvo y la sangre, la ciudad había caído. La División del Norte había logrado lo imposible. La toma de Zacatecas fue mucho más que una victoria militar. Fue el golpe mortal al régimen de Huerta. La derrota fue tan devastadora, tan humillante para el ejército federal, que su estructura se desmoronó por completo. El dictador no tuvo más opción que renunciar y huir al exilio apenas un mes después. La audacia y el genio militar de Francisco Villa habían sido, sin lugar a dudas, el factor decisivo para la caída de la dictadura. En ese momento, Villa no era solo un general victorioso, era el hombre que había liberado a México de la tiranía. Con esta victoria monumental, Francisco Villa alcanzó la cima de su poder y popularidad. A finales de 1914, su nombre resonaba en todo el mundo. La prensa internacional lo aclamaba como un héroe, un libertador.
Incluso el gobierno de Estados Unidos llegó a considerarlo seriamente como el líder legítimo de México. Era el Centauro del Norte en su momento más glorioso, un ícono de la fuerza y la esperanza revolucionaria. En medio de este ambiente de triunfo, pero también de desconfianza entre los líderes, se convocó la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914. El objetivo era unificar a las facciones y decidir el futuro de la nación. Villa llegó como una figura central, un gigante político y militar. Allí, en un momento que quedaría grabado en la historia, forjó una alianza con el otro gran líder popular de la revolución, Emiliano Zapata, el caudillo del sur. Ambos compartían un ideal profundo: la justicia agraria, la devolución de la tierra a los campesinos. La imagen icónica de Villa y Zapata entrando juntos a la Ciudad de México y sentándose en la silla presidencial es el símbolo de una unidad que, lamentablemente, sería muy breve. Pero esta poderosa alianza de los dos caudillos más populares chocaba directamente con las ambiciones de Venustiano Carranza y su brillante general, Álvaro Obregón. Carranza se veía a sí mismo como el único heredero legítimo del poder y desconfiaba profundamente del radicalismo de Villa y Zapata. La Convención de Aguascalientes, que debía traer la paz, fracasó. No se logró un gobierno de unidad y la revolución, lejos de terminar, se fracturó en una nueva y aún más sangrienta guerra civil. Los que antes fueron aliados, ahora se convertirían en enemigos mortales. El dominio de Villa en el norte de México parecía absoluto. Su división del norte era una máquina de guerra legendaria, famosa por sus imparables cargas de caballería. Pero en 1915 se encontró con un enemigo que cambiaría las reglas del juego: el general Álvaro Obregón. En los campos de Guanajuato, principalmente en las famosas batallas de Celaya, Obregón demostró ser un estratega formidable y moderno. En lugar de enfrentar a la caballería de Villa en campo abierto, implementó una nueva táctica defensiva inspirada en la Primera Guerra Mundial. Un sistema de trincheras, alambre de púas y, sobre todo, el uso masivo de ametralladoras. Las cargas heroicas de la División del Norte, que antes habían arrasado con todo a su paso, se estrellaron una y otra vez contra un muro de fuego y acero. Las ametralladoras de Obregón diezmaron a los jinetes de Villa, convirtiendo su mayor fortaleza en su perdición. Las derrotas en Celaya fueron devastadoras, un golpe del que la División del Norte nunca se recuperaría. La leyenda de su invencibilidad se hizo añicos. La caída fue rápida y brutal. Tras Celaya, las derrotas continuaron. En lugares como Agua Prieta, en Sonora, las fuerzas de Obregón y otros generales constitucionalistas como Plutarco Elías Calles y Benjamín Gil terminaron de desmantelar lo que quedaba del poderoso ejército villista. Para finales de 1915, la formidable División del Norte había dejado de existir como una fuerza de combate organizada. El hombre que había sido el más poderoso de México vio su ejército reducirse a un puñado de guerrilleros leales. El Centauro fue forzado a regresar a la sierra, a las montañas de Chihuahua que lo vieron nacer, para continuar una lucha desigual, incansable, pero ahora mermada y sin esperanzas de una victoria total. A pesar de la derrota militar y la disolución de su ejército, el espíritu de Francisco Villa se negó a morir. Desde la sierra, continuó su lucha de guerrillas, convirtiéndose en una espina clavada en el costado del nuevo gobierno de Carranza. Villa ya no luchaba por el poder nacional, sino por la supervivencia y por mantener viva la llama de su propia leyenda. En este periodo, su lucha adquirió un carácter más local y a veces desesperado. El punto más controvertido de esta etapa ocurrió en marzo de 1916, el ataque a Columbus, Nuevo México.
En un acto audaz y sin precedentes, Villa y sus hombres cruzaron la frontera y atacaron el pequeño pueblo estadounidense. Las razones exactas siguen siendo debatidas por los historiadores. Algunos dicen que fue en represalia por el reconocimiento de Estados Unidos al gobierno de Carranza y por la venta de armas defectuosas. Otros, que fue un acto desesperado para obtener recursos. Sea cual sea el motivo, la incursión provocó la furia del gobierno estadounidense, que envió una expedición punitiva de más de 10,000 soldados, liderada por el general John Cheta Pershing, con una sola misión: capturar a Pancho Villa, vivo o muerto. Durante casi un año, el ejército más moderno del mundo persiguió a Villa por los desiertos y montañas de Chihuahua, pero el Centauro del Norte estaba en su elemento. Con un conocimiento perfecto del terreno y el apoyo de la población local, que lo veía como un héroe que se atrevía a desafiar a los gringos, Villa jugó al gato y al ratón con Pershing. Se escondió, atacó por sorpresa y se desvaneció como un fantasma. La expedición punitiva fue un fracaso total. Pershing nunca pudo capturarlo y, finalmente, tuvo que retirarse de México con las manos vacías. Esta hazaña consolidó aún más la leyenda de Villa como un guerrillero astuto e invencible, un símbolo de la resistencia mexicana. En 1920, el presidente interino Adolfo de la Huerta, un hombre pragmático, negoció con Villa su rendición. Durante 3 años, Villa se dedicó a la agricultura y a construir una comunidad modelo, demostrando que también podía ser un constructor y un líder en tiempos de paz. El 20 de julio de 1923, mientras conducía su automóvil en la ciudad de Parral, Chihuahua, Francisco Villa fue emboscado. Un grupo de pistoleros abrió fuego, acribillándolo a balazos. Murió instantáneamente. Su asesinato, planeado desde las más altas esferas del poder, silenció al último gran caudillo de la revolución. La muerte de Villa no significó su fin. Al contrario, fue el nacimiento de la leyenda. Francisco Villa pasó de ser un hombre a ser un mito, un símbolo complejo y multifacético del espíritu mexicano. Para algunos es el bandido social, el Robin Hood que robaba a los ricos para dar a los pobres. Para otros es el genio militar, el estratega que aniquiló a un ejército dictatorial. Y para muchos más, es el revolucionario indomable, el que nunca se rindió. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.